Consulta médica. Lo que debes saber sobre la salud, consulta y prevención. Marcelo Palermo y toda la red de doctores que hablan nuestro idioma. Consulta médica. Acompáñenos. Comenzamos. Muy buenos días y bienvenidos a otra edición de su programa de salud por excelencia, Consulta Médica. Yo soy su presentador, Marcelo Palermo. Me acompaña aquí, compañero de fórmula ya de mucho, Luis, querido, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Marcelo por invitarnos. Gracias por estar con nosotros y por supuesto, otra vez, como prometimos, tenemos a otro retornante campeón, el doctor Fernando Morán, que es nefrólogo, y hoy vamos a abordar el tema de las diálisis, los tipos de diálisis y por sobre todo las condiciones y cuestiones relacionadas a estos tipos de diálisis. En el primer bloque empezaríamos, doctor, entonces, ya con esto y con la cuestión de la peritoneal, ¿verdad? Primero, bienvenido. Disculpe. Muchísimas gracias y otra vez, gracias por invitarme, ¿eh? Un placer, aquí las puertas están abiertas para usted. Claro que sí, entonces nomás quería, pues principalmente hablar lo que es diálisis. Ya tocamos un poquito el tema de lo que es diálisis, cómo reemplaza la función del riñón. No te va a afectar, no te va a ayudar, pero principalmente hay dos tipos de diálisis, que es la diálisis peritoneal y la hemodiálisis. La diálisis peritoneal es, básicamente se le pone al paciente un catéter en el abdomen. Correcto. Y anda con el catéter en el abdomen y se usa un filtro que es una membrana que se llama el peritoneo. Uh-huh. Es una capita de grasa que está ahí. Correcto. Entonces, el paciente se puede hacer cuando estés dormido, que por eso es muy popular, claro, o también se puede hacer durante el día. Entonces, al paciente se le va a dar una máquina, o se le puede hacer sin la máquina, pero usualmente se le da una máquina y se le pone un líquido que se llama el dializado. Ese líquido dializado, la máquina, que funciona como una bomba, lo inserta, lo va empujando y se le entra al paciente en el abdomen. Entonces el paciente, cuando está dormido, se le rellena el abdomen y eso se llama un ciclo o una sesión. Entonces ahí se está filtrando y luego, después de cierto tiempo, de acuerdo a la receta del nefrólogo, se le vacía y luego se vuelve a llenar. Se le vacía, se le vuelve a llenar. Y después de 8 o 10 horas, cuando el paciente despierta, pues ya estás dializado. Correcto. Entonces, por eso es bien popular la diálisis peritoneal. O sea, la de noche. La de noche, sí, seguro. Claro. Que es la opción supuestamente, o seguro, de la mayoría. O sea. Sí. No todo mundo califica, nomás quiero decirte. ¿Por qué? Porque requieres de una capacitación. O sea, claro, porque es algo que uno mismo tiene que manejar. Sí, y a veces tienes pacientes con osteoartritis o cosas de esas que no pueden seguir bien las instrucciones. Entonces siempre buscamos a un familiar, que tenga un familiar ahí que le ayude a conectarse al paciente. Entonces ahí es cuando nos pasamos, doctor, lo que es lo de la higiene. Uh-huh. Entonces usualmente el paciente tiene que lavarse bien las manos, ponerse un cubrebocas, toda la máquina y las bolsas que se le da, el que se le llama el dializado, tienen que estar guardadas en la casa. Entonces, y tiene que estar todo muy limpio. Entonces, cuando se conecta al paciente, ahí es donde siempre pasa una infección. Puede correr una infección, donde entra la infección por el tubito, por el catéter que se le llama, y al abdomen, y ahí es cuando el paciente le da una peritonitis, una infección. Correcto. Uh-huh. Bueno, claro que eso es lo que justamente se trata de evitar y por eso la capacitación de personas o trabajadores especiales que se dedican a ayudar en casas a este tipo de gente. Sí. ¿Sabe que ha habido una pregunta en el programa anterior, Doc? Uh-huh. Y muy recurrente por nuestros oyentes, que es: ¿cuáles son las capacidades de una persona en diálisis, ya sea la peritoneal o la hemodiálisis, para desarrollar una vida relativamente normal, como el ser, por ahí poder viajar, poder trabajar en algo leve? Hey. ¿Cómo sería eso? Esa es una pregunta, muy buena pregunta, y es bien frecuente esa pregunta. Entonces, si yo estoy en diálisis peritoneal, ¿puedo ir a trabajar? La respuesta es sí. Entonces, nomás cuando los pacientes que están en diálisis peritoneal, pues pueden tener complicaciones, que es una infección, tienen que cuidarse. Pueden tener una hernia, porque estás poniéndole líquido aquí al abdomen, puede ser una hernia. Pero pueden trabajar y pueden viajar.
Entonces, lo único que haces es hablas con tu enfermera de diálisis o la compañía de diálisis y quiero ir a, qué sé yo, vas a la Florida y allá te tienen ya tus bolsas, tu máquina. O te la puedes llevar también, te la puedes llevar. Claro, el caso, por ejemplo, de acá es muy habitual en la región, una persona que diga, me voy a Cancún, no sé. Sí. Pues se va y se tiene que llevar. Sí, nomás que no se metan a la al mar. Porque... Sí, con eso no. Sí, no, pero esas son las complicaciones que lleva a uno a tener una peritonitis y una infección. Llegan con fiebres, náusea, vómito, dolor abdominal. Con cada infección que le da a un paciente, se daña esa capita del filtro que te está, la membrana, y se puede ir cicatrizando. Le dejamos para el próximo bloque, Doc, porque viene súper interesante. Luis, adelante con las direcciones. Sí, las direcciones es 5340 El Paso Drive, Suite N de Nancy. Estamos en la esquina del Paso Drive y Paisano, 700 Sur Santa Fe, 7136 Alameda Avenue. Tenemos nuestras 3 oficinas localmente, tenemos nuestro teléfono aquí que Marcelo les va a compartir para que nos hablen, nos visiten cuando gusten. 915-383-7333. Vamos ya a un pequeño corte, seguimos con este interesantísimo programa en el siguiente bloque. Consulta médica. Vamos a una pausa y regresamos. Es hora de respirar. Es hora de respirar. Es hora de respirar. Practique esta actividad 3 o 4 veces al día. Inhale lentamente por 4 segundos. Detenga la respiración por 7 segundos si es posible. Exhale con fuerza hasta por 8 segundos. WellMed le recuerda, simplemente respire. El periodo de inscripción anual está aquí y con todo lo que está pasando es importante revisar su cobertura de Medicare con un agente local. ¿La prima, copagos y deducibles de su plan aún están dentro de su presupuesto? Hablemos en persona por teléfono o video para discutir sus opciones de planes médicos. Nuestros planes contratados ofrecen acceso a los médicos y hospitales en su área. Le ayudaremos a elegir un plan de salud que le proporcione acceso a un red líder como WellMed. Llámenos para contactarlo con un agente local. Continuamos en Consulta Médica. Gracias y bienvenidos al segundo bloque de este su programa de salud por excelencia, Consulta Médica, aquí con Luis y por supuesto también con el doctor Fernando Morán, nefrólogo, que nos está desarrollando el interesantísimo tema de las formas de diálisis, ¿verdad? Y habíamos hablado, Doc, de esta cuestión de lo que tiene que ver con peritoneal. También vamos a abordar hemodiálisis. Adelante. No, claro que sí. Entonces, como nada más te quería mencionar, cuando alguien tiene muchas infecciones por diálisis peritoneal, sí, el peritoneo, la membrana se va cicatrizando y ya no puede filtrar en un futuro. Claro. Entonces, si tienes varias infecciones, ya te echaste la membrana, ya no puedes peritoneal, vas a la hemodiálisis. Vas para hemodiálisis, sí, pero como siempre le menciono a todos los pacientes, trasplante, sí, obviamente es la primera opción. Bueno, la opción es la solución más permanente, sí, porque sí, esto es algo con lo cual hay que vivir. Como decías, la peritoneal sería todos los días y la hemodiálisis, que son 3 días a la semana, ¿verdad? Hemodiálisis, sí. Entonces, uno puede hacer hemodiálisis en un centro de diálisis y es lunes, miércoles y viernes o martes, jueves y sábado. Son 3 veces a la semana y usualmente son 4 horas. Entonces, claro, si alguien trabaja, te corta el día. Claro. O sea, si te toca el turno a las 5 de la mañana, o sea, tienes que ir ya para las 8 para ir a trabajar, o el turno de las 12 te corta el día, entonces... Y aparte salen cansados, ¿verdad? Salen bien cansados, salen cansados. Sí, tienes toda la razón. Y usualmente los pacientes mayores son los que prefieren ciertos turnos y los que prefieren tener al staff médico, al equipo médico disponible en la unidad de diálisis. No se sienten confiados de hacer diálisis en la casa. Claro, hemodiálisis. ¿Hay opción de hemodiálisis en la casa? Sí. Sí. Hay opción de hacer hemodiálisis en la casa, te dan la máquina y te entrenan, ¿ok? Te capacitan.
No todo el mundo califica, pero de que lo puede hacer en la casa, sí. Ese hemodiálisis en la casa usualmente es 5 veces a la semana. Entonces son 5 veces a la semana, pero estás muy bien controlado. Entonces recuerden que cuando uno pierde la función del riñón, pues los niveles de ácido, los electrolitos, el potasio, te sobrecarga, estás lleno de agua, todo eso, entre más frecuente lo hagas, mejor. Entonces tienes menos síntomas. Si tienes diálisis peritoneal diario, si tienes hemodiálisis en la casa, que es más frecuente, pues es una preferencia, porque si lo haces, como bien decía Luis, nomás 3 veces a la semana, pues salen cansados y se acalambran mucho, porque esa sesión de diálisis de 4 horas te tengo que quitar como 2-3 litros de agua del día previo para que no te sobrecargues, no estés lleno, no estés muy hinchado, y cuando te quitamos tanta agua de un jalón es muchos calambres. Es una queja muy frecuente, y si te baja la presión también. Entonces usualmente los pacientes cuando empiezan diálisis o se les sube mucho la presión o se les baja la presión. Muy interesante, y sobre todo por el hecho, doctor, de que las personas empiezan a entender también la importancia de la prevención, ¿no? Sí, claro. Creo que lo empiezan a entender, le dan más sentido a lo importante que es prevenir. Sí, claro que sí, ¿no? La prevención es primero, y obviamente el trasplante siempre tiene que ser primero. Les quería mencionar también, para la hemodiálisis se usa la preferencia es una fístula. ¿Qué es una fístula? En el brazo te ponen una fístula. Por el brazo, claro. Sí, entonces uno tiene una arteria y luego tienes una vena y las conectan. Cuando madura la fístula, a las 6 semanas se ensancha la vena. Como cuando se ensancha la vena, esa ya la puedes usar y te canulas y te pones las agujas tú y te puedes dializar. ¿Es eso? Un proceso, ¿eh? Si no tienes buenas arterias o venas, te ponen un injerto. Claro. Un injertito ahí, un tubito ahí y te lo ponen. Para que conecte. Sí, claro que sí, para conectar. Muy, pero muy interesante, Luis, y obviamente también la importancia, como decíamos, de tener un buen seguro, un buen sistema de cuidado, para que si Dios no quiera, pero tienes estos problemas, puedas acceder de manera más práctica. Sí, no, el doctor está hablando de temas muy importantes, y creo que tenemos bastantes televidentes que tal vez ya están en esa fase o van en esa fase. Pero aquí estamos para ayudarlos, para asegurarlos y asesorarlos en cuál es la aseguranza, cuál es el proceso, porque ahorita lo que quiero hablar en nuestro siguiente segmento, Marcelo, es de que las personas cumplen 65 años y reciben Medicare, pero al entrar en diálisis el proceso es más rápido para obtener Medicare. Sé que tenemos poquito tiempo, no me voy a enfocar en eso. ¿Sabes cuál es un mensaje muy importante que estás dando? Que la gente tiene que entender que sí, tiene sus complicaciones, solo como las cosas de salud y los problemas de salud, pero que se puede vivir con esto y que se pueden buscar opciones y que hay formas de que usted coordine bien el cuidado de su salud para salir adelante. Vamos ahora sí al corte comercial, no sin antes recordar el teléfono 915-383-7333, lo tiene ahí en pantalla Luis Fernando. Continuamos luego con más consulta médica. Tenemos un especial en el siguiente bloque y por supuesto todo lo vamos a coordinar y conectar. Muy interesante el programa, no se vaya usted a ningún lado. Consulta médica. Vamos a una pausa y regresamos. En Consulta Médica nos preocupamos por usted y su familia. Ayudamos a resolver la comunicación con su doctor primario, la farmacia y el seguro médico. No queremos que usted esté desprotegida con todos sus temas de salud. En estos tiempos difíciles tenemos que estar más atentos que nunca. Si usted tiene 65 años o más, pida el kit de consulta médica sin costo. Hable al 915-383-7333. Consulta Médica, siempre con la comunidad. Estamos para ayudar. Es hora de respirar. Es hora de respirar. Es hora de respirar. Practique esta actividad 3 o 4 veces al día. Inhale lentamente por 4 segundos. Detenga la respiración por 7 segundos si es posible. Exhale con fuerza hasta 8 segundos. WellMed le recuerda, Simplemente respire. Continuamos en Consulta Médica.
Gracias por continuar con nosotros en su programa de salud por excelencia, Consulta Médica. Y en este bloque vamos a conectar con un tema fundamental también, otro problema que abunda, no solo en la región, sino en el país y en el mundo. Hablamos de la hipertensión. Para ello es que hemos entrevistado al doctor Roberto Ramírez. Él nos va a hablar de este tema y vamos a conectarlo con este tema también importantísimo, los temas derivados de la especialidad del doctor Fernando Morán, los temas de la nefrología. Ahora vamos con esta entrevista. Doctor Roberto Ramírez, la hipertensión. Adelante. Primero que nada, la presión arterial se divide en dos números. Uno que se llama la presión sistólica y otro que se llama la presión diastólica. La presión sistólica lo que mide es la fuerza en la que el corazón se está contrayendo, con la cual la sangre es expulsada fuera del corazón y entra a las arterias. Entonces la presión sistólica es el primer número que vemos. El segundo número es la presión diastólica. Este número es la presión que tienen las arterias en sí, por la cual va corriendo la sangre adentro de la arteria. Cuando se eleva cualquiera de estos dos números, obviamente el cuerpo lo resiente y aumenta el riesgo de algún evento cardiovascular, sobre todo si esto se conlleva de forma prolongada por muchos años. Se recomienda que después de los 20 años más o menos empiece uno a checarse la presión. Si la presión está normal, entonces cada 2 años habría que repetir este chequeo de la presión con su médico. Si la presión sale alta, entonces el médico ya evaluará qué tratamiento es el conveniente para el paciente. Los números normales de la presión normalmente van el número de arriba de 90 hasta 130 y el número de abajo básicamente de 60 hasta 80. Eso sería lo normal. Cualquier número arriba de eso se considera presión elevada. Las causas de la presión elevada pues son varias. La presión se divide en dos grupos, la presión elevada. Una que se llama la presión esencial, que es la presión alta más común que tenemos. Se llama esencial porque no sabemos exactamente qué la está ocasionando, pero sí sabemos que hay muchos factores de riesgo para que haya una presión esencial elevada. En este caso sería pues la dieta, un alto contenido de sodio en la dieta aumenta la presión, un alto contenido en grasa, la obesidad, el sobrepeso, otras enfermedades asociadas como la diabetes, enfermedad renal, el colesterol alto. Entonces eso sería la presión esencial. La otra presión que es más rara, aproximadamente el 5% de los pacientes la tienen, se llama presión secundaria. La hipertensión secundaria es debida a algún tipo de desbalance hormonal, ya sea por alguna hormona que está en los riñones o en las glándulas suprarrenales, que aumentan esta presión. Y esta normalmente la vemos en pacientes muy jóvenes, menos de 35 años. Y normalmente nosotros los médicos hacemos un panel de laboratorios para ver si, sobre todo el paciente joven, no padece este tipo de enfermedad, que es la hipertensión secundaria. Puede ser hereditario en el sentido de que si tu papá, tu mamá tuvieron una enfermedad de hipertensión o presión alta, es muy probable que tú sigas teniendo esa enfermedad. ¿Por qué? Bueno, pueden ser factores genéticos, pero también te heredan la forma de comer, la forma de comportarte, si son deportistas, si son sedentarios, si comen mucha sal, si comen mucho fuera, si son obesos. Todo eso aparte de la carga genética, es una carga de comportamiento social que te hereda a tu familia. Entonces sí, hasta cierto punto es heredada. La prevalencia sí aumenta con la edad. Después de los 40 años, de 40 a 59 años, se estima que aproximadamente el 50% de la población tiene la presión alta. Después de los 70 años, se estima que 75% de los pacientes tienen la presión alta. Entonces, si entre más edad, más riesgo de tener esta enfermedad. Y sí, los tratamientos, sí los empiezas a tomar de forma oportuna, puedes llegar a controlar la presión y contrarrestar los posibles efectos que a la larga te va a traer la presión mal controlada, que sería un infarto al corazón o una embolia, un derrame cerebral. Los síntomas, es muy interesante la pregunta porque la mitad de los pacientes que tienen la presión alta no tienen ningún síntoma. Entonces no es una enfermedad que
que podamos decir, tengo dolor de cabeza, tengo la presión alta. La enfermedad, la presión alta, se denomina también el asesino silencioso porque en muchos casos no da síntomas. Hay pacientes que sí llegan con un dolor de cabeza, con mareos, con palpitaciones, pero yo diría que la mayoría de ellos no tienen ningún síntoma y si no se la revisan con su médico, pues nunca van a saber que tuvieron la presión alta. Gracias, doctor Roberto Ramírez. El tema la hipertensión. Ahora le vamos a hacer algunas preguntas en el próximo bloque al doctor Fernando Morán, que está aquí con nosotros en piso. Seguimos con mucho más Consulta Médica, no sin antes recordar el teléfono 915-383-7333. Bueno, ahí lo ve usted en su pantalla, anóteselo, agéndeselo, es de suma importancia. No vaya a ningún lado, ya seguimos con más Consulta Médica. Consulta Médica. Vamos a una pausa y regresamos. En Consulta Médica nos preocupamos por usted y su familia. Ayudamos a resolver la comunicación con su doctor primario, la farmacia y el seguro médico. No queremos que usted esté desprotegida con todos sus temas de salud. En estos tiempos difíciles tenemos que estar más atentos que nunca. Si usted tiene 65 años o más, pida el kit de Consulta Médica sin costo. Hable al 915-383-7333. Consulta Médica, siempre con la comunidad. Estamos para ayudar. Continuamos en Consulta Médica. Gracias por continuar con nosotros en su programa de salud por excelencia, Consulta Médica. Doctor Morán, escuchamos una entrevista en relación a la hipertensión. Sí. Otro de los temas que pueden estar relacionados eventualmente con complicaciones de los riñones. Sí, no, problemas más graves. Está súper relacionado a la presión alta. Entonces, cuando alguien tiene falla renal, se descontrola la presión. Cuando tú estás en diálisis, por algo toman como 4 o 5 medicinas para la presión. O sea, los pacientes que están en diálisis, recuerden que el riñón no funciona, pero el riñón, aparte de filtrar la sangre, regula la presión. Y también te regula los niveles de calcio, de fósforo, electrolitos, y principalmente también está ligado con la anemia. El riñón te suelta una hormona, y esa hormona se viaja a la médula y produce sangre. Entonces, en la diálisis... ¿Cuál es esa hormona? Perdón. ¿Te suelta qué hormona? Sí. Entonces, se llama eritroproteína. Eritroproteína, ok. Sí. Entonces, nosotros lo que hacemos en la unidad de diálisis es te damos una versión de la hormona inyectada. Entonces, no solamente en la unidad de diálisis o si te estás haciendo diálisis peritoneal, se te da la hormona. Entonces, te estás dializando, te checamos los niveles de fósforo, de calcio, los niveles de anemia. Entonces, si estás muy anémico, te estamos dando inyecciones a cada rato. Entonces, y te estamos regulando la presión, como bien decías. Entonces, si andas con la presión muy descontrolada, también puede ser porque estás muy sobrecargado, tienes mucha agua, estás muy hinchado. Entonces ahí es cuando vemos ventajas y desventajas. O sea, si alguien está en diálisis peritoneal, tú te dializas en la casa. Estás dializando todas las noches y a veces te puedes desbalancear un poco y te hinchas. A diferencia de cuando estás en hemodiálisis, vas al centro y te tienen bien checadito. Claro. Entonces tienes el staff, tienes las enfermeras. Entonces muchas personas dicen, no, yo quiero irme al centro, y otras personas dicen, quiero diálisis peritoneal. Eso se lo dejamos principalmente es una decisión del paciente. Al criterio, ¿verdad?, del paciente, ¿no? Sí, siempre criterio del paciente. Aunque le dan ustedes obviamente recomendaciones, bueno, de acuerdo a las experiencias, ¿verdad? Sí, porque muchos pacientes se infectan. Entonces, como bien hablamos... ahí van las complicaciones. Sí, siempre hay complicaciones en todo. Entonces, para hemodiálisis, ya hablamos de la fístula, pero también te pueden poner un catéter.
Entonces te ponen una línea, un catéter aquí en la subclavia que se va directo al corazón y de ahí esa línea está conectada, la conectan a la hemodiálisis, a la máquina de diálisis. Entonces ves la sangre viajar, se va a la máquina, pasa por un filtro, pasa junto con el dializado, el líquido de la diálisis que platicamos, y luego se te devuelve la sangre ya purificada, filtrada, como quien dice. Ya la han licuado. Sí. Entonces, son muchas cosas que se están haciendo dentro de la diálisis también. Tienen ventajas y desventajas cada una. Entonces, hemodiálisis, pues, vas a un centro, tienes asistencia, tienes los enfermeros, pero te corta el día, son ciertos días que tienes que ir, estás en un horario. Claro. Diálisis en casa, hemodiálisis, pues está muy cómodo. Entonces, pero hace 5 veces a la Pero 5 veces, no todo, no los 7, 5 veces, ¿verdad? Hemodiálisis en la casa. Pero hemodiálisis en la casa son 5 de días. Sangre. Y la peritoneal es todos los días. Usualmente casi son todos los días. Si tiene poquita función el riñón, o si estamos filtrando de más, le cortamos a 6 días. O a veces se dializan durante la noche y le agregamos un ciclo extra durante el día. Correcto. Es bastante lo que dice. Y para todos nuestros televidentes, yo sé que hablamos bastante de los diálisis. Si ustedes están aquí en esta etapa de estar en diálisis, recuerden que nosotros ofrecemos esas aseguranzas que les pueden cubrir para ya sea su trasplante, para su diálisis, porque el diálisis es algo muy caro, Marcelo. Sí, y el doctor no me va a dejar mentir en eso. Entonces, requerimos de una aseguranza que les cubra. Y las personas que entran en diálisis, lo que les quiero mencionar es de que hay personas de diferentes edades, como tan grandes como tan jóvenes que he mirado que entran en diálisis. Ya tengo años trabajando con ellos, pero lo que les ayudan es de que en cada clínica de diálisis hay consejeros de aseguranza, hay trabajadores sociales que les van a ayudar con aseguranzas. Y ellos no les van a ayudar con la aseguranza, ellos los van a guiar a qué es lo que requieren. Al consejero, sí. Con un agente como nosotros. Yo trabajo con los consejeros de aseguranza y con los trabajadores sociales que me refieren a los clientes para poder asegurarlos. Una de las cosas importantes que les quiero mencionar es de que cuando ustedes entran a diálisis, a los 4 meses se les obtiene el Medicare para que les pueda cubrir. Eso es importantísimo. Y ahí ya podemos cubrir. Entonces, quiero que nos hablen a nuestros teléfonos, que vayan a nuestras direcciones, que viene siendo el 5340 El Paso Drive, Suite N de Nancy, 700 Sur Santa Fe y 7136 Alameda, o háblenos a nuestros teléfonos para hacer una cita con nosotros y poder ayudarles con todas sus preguntas de aseguranza. Interesantísimo el teléfono 915-383-7333, lo tiene ahí en pantalla y puede pedir también direcciones, información sobre el doctor Fernando Morán, excelente nefrólogo, por supuesto, sobre Luis también. Señora, señor, nos tenemos que despedir. Yo soy su presentador, Marcelo Palermo. Fernando, muchas gracias. Gracias por invitarme. Luis también. Gracias. Volveremos a tener. Que tengan un excelente día. Y nos vemos la semana que viene. Adiós. Consulta Médica. Gracias por participar en Consulta Médica. Recuerde 915-383-7333. Estamos a su servicio. Consulta Médica, siempre con la comunidad. Gracias, hasta la próxima semana.